Antonio Siriaco, en el tema la crisis financiera y su impacto en los conflictos, la gobernanza y la gobernabilidad. Vamos a ver qué nos trae Siriaco en esta bella y hermosa mañana para ese público que les gusta de los sabios en la Z. Gracias, Miguel. Varias cosas. Mira, la República Dominicana tiene una característica interesante. Que la República Dominicana es de los pocos países que tiene vínculos y acuerdos y relaciones con tres grandes bloques del mundo. Quizás los bloques de mayor nivel de ingreso. Estados Unidos, y aquí ya se ha hablado, Manuel mencionó el vínculo que hay con los Estados Unidos. Más del 60% de las exportaciones dominicanas van al mercado, exportaciones de zona franca al mercado norteamericano. Una diáspora de casi 2 millones que envían remesas y más del 50% de los turistas que vienen a la República Dominicana vienen de ese mercado. Pero también nuestro segundo socio comercial no es Haití, es China. Es China. China. Cuando hablamos de intercambio comercial, estamos hablando de exportaciones más importaciones. Lo que ocurre con Haití es que Haití es el segundo mercado de destino de las exportaciones dominicanas, pero nosotros importamos muy poco de Haití. Generalmente aquí se importan alrededor de 30 millones, 25 millones de dólares a Haití. Exportamos, obviamente, más de 1.000 millones. Siriaco, escúchame, ahora que tú hablas del segundo socio, ¿cuál es la balanza comercial entre República Dominicana y China? ¿Cuál es la correlación? Claro, entonces yo no veo ninguna bonanza en esa dinámica comercial. Sí. Me va a corregir ahora cuando le haga la pregunta. Gran parte, y de hecho yo examinando los datos de ONLAC, el laboratorio del Ministerio de Trabajo, se dice claramente que de los trabajadores que trabajan en el banano, en la construcción, envían a Haití, exportan hacia Haití desde la República Dominicana más de 1.000 millones de dólares. Bueno, o sea que gran parte del dinero que nos estamos regocijando, de que estamos ganando dinero exportando a Haití, es nuestro propio dinero que se está yendo y que se está convirtiendo en mercancía. Bueno, pero eso es parte de todo el tema, evidentemente, migratorio, porque así mismo hacen los dominicanos que están fuera. O sea, estamos viendo... Los dominicanos que están fuera están pero está bien, en una potencia mundial. Estoy hablando de dos países del sur. Perfecto. Vamos a entrar a esa consideración, pero la idea es, y ahí te doy la razón, un trabajo que hizo el Banco Central, cuantificando las remesas que envían los extranjeros que están aquí, en este caso de origen haitiano, en ese momento era alrededor de 650 millones. Más de 1.000 millones. No, está bien, pero eso se ha venido incrementando. Eso fue un trabajo que se hizo básicamente en el 2010, 2011. Ha pasado mucho, podría incluso cuantificarse un monto como el que tú mencionas, porque cuando hablamos de la balanza comercial, estamos hablando de exportaciones e importaciones de bienes, no de servicios. Generalmente la mano de obra, cuando genera aquí un trabajo y recibe una remuneración y lo cambia a una moneda fuerte, en este caso dólar, es un servicio obviamente que se está exportando. Pero poner a los chinos a bailar merengue, pero vámonos con la pregunta. Ahí voy. Entonces, en el caso de Haití, en el caso de China, es que nosotros importamos demasiado de China. Por ejemplo, nosotros estamos importando a China más de 3.000 millones. O sea, nosotros tenemos una balanza deficitaria que sobrepasa los 3.000 millones de dólares. No. Está afectando al comercio y a la industria aquí. Claro. Hay una correlación de un 96.4. Claro. 4.000 y pico de millones exporta China para acá, cuando nosotros solo exportamos 270 millones. Claro, entonces si tú sumas... Son 5.000 millones. No, ahí estoy. Si tú sumas ambos, te da la balanza 5.000. El intercambio comercial. Pero muy desequilibrado. Pero claro. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver como nuestro segundo socio?
comercial con una balanza tan deficitaria. No, porque el socio puede ser en los dos niveles. socio de los dos niveles. Los dos niveles. No, es así. Estamos de acuerdo. Es socio. Lo que ocurre es que nosotros no estamos aprovechando ese mercado. Que hay que sentarse Claro. a discutir con ese socio. Claro. Como hizo Claro. Lo que pasa es que no tenemos la fortaleza de ponerle. No, y no solamente No, no es eso, mucho política, el mismo es política. el mismo Biden siguió con los incrementos de aranceles. Entonces, ¿qué ocurre? O sea, lo que yo quiero que la población observe, Tabaco. que no solamente Estados Unidos, sino China y la Unión Europea, que nosotros firmamos un acuerdo de libre comercio a partir del 2008. Que no se ha aprovechado. Entonces, eso es un elemento de carácter geopolítico que afecta a la economía dominicana. Cualquier cosa que ocurra en los mercados financieros asiáticos, cualquier cosa que ocurra en los mercados financieros de la Unión Europea, cualquier cosa que ocurra en los mercados financieros en Wall Street, Estados Unidos, tiene repercusiones de una forma u otra en la dinámica de la economía dominicana, porque nosotros tenemos esa característica, Miguel. No hay muchos países que tienen esos vínculos. Ahora, una cosa es que tú le saques provecho a esos mercados. Nosotros no le hemos sacado provecho a esos mercados. Mira, con Estados Unidos, por ejemplo, nosotros tenemos una balanza comercial deficitaria que sobrepasa los 3.000 millones de dólares. Y déjame decirte lo siguiente. Pero compensamos con otros sectores. Entonces viene... Con la remesa. Con la remesa. Exactamente. Y con el turismo. Exactamente. Entonces viene, hay un equilibrio. Entonces viene el otro lado de la moneda, que son los servicios. Ahí nosotros recibimos de manera incluso unilateral más de 10.000 millones de dólares de dominicanos que viven en esos territorios. Y además recibimos más del 50% de los turistas. Entonces, es un elemento que yo creo que hay que tomar en consideración a la hora de que cualquier situación que ocurra en los mercados internacionales puede tener repercusiones en la República Dominicana. Otro punto que yo quería plantear, el tema que se mencionó aquí de la economía del narcotráfico. Creo que alguien mencionó. Yo lo mencioné. Miren, en los países donde las economías están dolarizadas, es donde más problemas hay con el narcotráfico. Y eso fue una de las observaciones que se le hizo a Milei en Argentina. Que si Milei dolariza esa economía, se va a convertir Argentina como un Ecuador, en un narcoestado. Tampoco así. No. Una cosa es el dinero y otra la droga. Pero claro, lo que pasa es que una economía dolarizada, eso es un incentivo para que el narcotráfico pueda incluso hacer inversiones allí. Es por el tema del lavado. Por el tema del lavado. Esa es la realidad. Entonces, eso es un tema que yo creo que también hay que ver. El dólar es referente claro, organizado. Claro, entonces, la moneda es un dulce. Es un dulce, es un incentivo. La moneda, la droga no se vende en pesos. Claro, se cotiza en dólares. Como se cotizan prácticamente todos los commodities. Ahora, ¿qué ocurre con el tema? Pellegrini hizo mucho énfasis en el tema lo tengo por aquí, de ese invierno demográfico. Y en el año 1938, un discípulo de Keynes, un economista de mucho prestigio, Alvin Hansen, habló del famoso estancamiento secular que podía venir en una economía capitalista. Y decía lo siguiente, Alvin Hansen, hablaba de 3 variables que pueden constituir y se constituyan en un elemento de impulso a una economía capitalista en términos del crecimiento. En primer lugar, innovación tecnológica. Eso le da un impulso realmente. Al estilo schumpeteriano. Schumpeter decía, mira, se pueden producir situaciones donde hay una destrucción creativa, es decir, todas las innovaciones nuevas, productos, innovaciones de procesos, claro, desplaza a lo viejo. Y entonces eso genera una revolución. Nosotros podríamos estar viviendo eso de manera incipiente. Pero también decía Hansen, mira, también la apertura de nuevos territorios, nuevos mercados, eso también le da un impulso realmente a toda la economía. Y eso ocurrió realmente con todo el tema de la acumulación originaria.
Y ocurre hoy en día cuando un país descubre nuevos mercados. Cuando empieza la conquista del espacio. Claro, eso es La luna, la luna. Marte, Bueno, hay que hablar con Elon Musk. Elon Musk. El mundo de los Claro. Entonces, ahora viene el punto, el aumento de la población. Esos tres elementos constituyen factores, incentivos importantes para tú hacer que la economía crezca. Ahora, ¿qué ha pasado con la economía mundial? Viéndola desde el punto de vista de largo plazo, de los años 1970. Los niveles de crecimiento promedio de la economía mundial han venido cayendo. Por ejemplo, hoy en día, la economía mundial en promedio te crece un 3%. Sin embargo, en los años 70 te crecía un 5, te crecía un 6. Hay un problema. ¿Por qué? Porque había una población, había un boom. Habían los, como dicen, la generación de los baby boomer, y eso obviamente implicaba que a mayor capacidad de una mano de obra educada, formada, le daba un incentivo para que la economía creciera. Pero en la medida que se va agotando ese bono demográfico, en esa medida salen del mercado la gente joven. Y entonces, o la gente joven se convirtió en vieja y salen y se quedan cada vez menos. Y eso va generando situaciones de que las economías crecen menos. Por eso es el tema migratorio. Eso es lo que está pasando ahora, Siriaco. No sé si tú lo corroboras. En China. Que la juventud no quiere realizar un trabajo que tradicionalmente hacía porque ya se siente subutilizado. Y hay ahora mismo una deserción laboral de jóvenes a partir de los 16 años que no quieren dar un golpe, quieren vivir de las comodidades. Pero en China hay dos problemas. Xi Jinping va a eliminar los ninis. Y la reducción de la población. Los ninis están eliminados en China. China tiene un problema de, obviamente, de demografía, de la reducción de la población. Sí, del hijo único. La política del hijo único. Y la tuvo que flexibilizar incluso. No, ya no existe la política del hijo único. Sí, pero ya la gente se acostumbró. Ya pare hasta que tú quieras. Pero China no es un país. Hasta 3. Sí, y aún así no quieren, las mujeres no quieren parir. Claro. ¿Pero por qué? Porque ya se acostumbraron a las comodidades y no quieren tener responsabilidades. Pero oye bien. No, pero además ya hay un problema social porque los chinos actualmente no están basándose en el hijo para que los mantenga. Hay una situación, se crearon redes del Estado que ya hacen innecesario tener un hijo. Ya eso está afectando el régimen de pensiones. Sí, claro. Ese régimen de pensiones que va a ser una burbuja, que va a explotar una catástrofe social, sociopolítico en China, tarde o temprano. Pero además otra cosa, China no es un país abierto a la migración. No, ese es el gran problema. Entonces, entonces es un problema. China tiene también un retraso educativo. La idea de que los chinos son todos educados es falsa. Hay una cantidad, una casta. Hay una casta, pero realmente. No, porque los chinos son educados. Lo que no están educados es en la cultura global. Bueno, porque es un país con una tradición jerárquica totalmente muy cerrada en su cultura. Esa es la realidad. Y además otra cosa, la China profunda, básicamente, todavía es como tú dices, Manuel, le hace falta esa visión, vamos a decir, globalista. Porque lo que se ha desarrollado en China es toda la franja que está en la costa, ¿no? Y la franja del este. Entonces, el este, el oeste no. Eso es un problema que tienen que resolver los chinos. En las memorias, por ejemplo, de Nikita Khrushchev, cuando él mencionaba, en una reunión que él tuvo con Mao, él dijo, ahí me di yo cuenta de la vocación que tienen los chinos de dominar el mundo. Sí. O sea, lo escribió realmente en un pasaje. Eso fue uno de los grandes conflictos que Nikita descubrió la realidad china, el pensamiento chino, que ellos entendían que eran el imperio del medio, el reino del medio, y entendían que todo debería girar en torno a la China. No, y entonces, oye bien, yo creo que eso explica la vocación de China de ser el poder del mundo hoy en día. Y yo creo que ellos lo van a hacer. Yo creo que ellos, por lo menos
tan enfocados en eso. Claro, uno no puede hacer predicción, pero hasta ahora los niveles de convergencia que ha tenido China en tan poco tiempo, pero sobre la base de un sistema centralizado, de una planificación de arriba hacia abajo. Se ha ralentizado eso por el hecho, recuérdate. Hay que hablar antes y después del COVID. ¿Por qué? Porque la realidad china no se conocía, sino después que ellos enfocaron su gran maquinaria productiva para tener ganancias políticas y de reconocimiento internacional en base a la producción como mercado global. Hay un fenómeno de globalización. Se está hablando ahora de relocalizar en los Estados Unidos una gran parte de las industrias. Relocalización. La estamos haciendo en Vietnam. Y de hecho, si gana Trump, esa va a ser la política. No creo. Ahora, yo creo lo siguiente, al margen de todo. Si no lo matan, gana. Después del COVID, la economía de China ha venido creciendo a una tasa menor que antes del COVID. Ahora, los niveles de convergencia han sido tal que evidentemente tú no puedes esperar que una economía como la China siga creciendo a una tasa de un 10%, eso es imposible. O sea, incluso cuando tú analizas toda la historia de Estados Unidos, en la medida que los países, y Japón igual, que convergen a un nivel alto, su tasa de crecimiento es mínima. Pellegrini hablaba del caso, por ejemplo, japonés. Japón ha durado 20 años con crecimiento prácticamente de 1%. De 1%. En el 90 se esperaba que Japón iba a destronar precisamente a Estados Unidos como primera economía, que es lo que está sucediendo ahora con China, que esa presunción y esa cabeza que sacó Xi Jinping como un poder o un aspirante a poder hegemónico global, detutanando a lo que es los Estados Unidos, eso le ha cerrado muchas puertas. No, pero yo creo que los chinos se han dado cuenta de que la gran ventaja que tiene Norteamérica es la diversificación y la innovación. Por ejemplo, el poder de la tecnológica en Estados Unidos no lo tiene nadie. O sea, no tienen empresa, nadie tiene empresa como Google, nadie tiene empresa como Amazon, nadie tiene empresa como Han tratado de copiarlo. Sí, pero hay áreas donde yo estaba diciendo. Claro. Hay áreas, por ejemplo, en 5G, 6G, ya ellos están. Sí, son tecnologías. Te dominan todo lo que es el mercado de tierras raras del mundo, con el 90% del control del mercado. Amazon ha arruinado todas las grandes cadenas. Y ha costado mucho trabajo. Pero yo creo que la política de los chinos, en el sentido de tomar un control de los territorios en áreas geográficas donde hay recursos naturales que son importantes, obviamente que se le fueron adelante a los americanos, porque los americanos se concentraron en conflictos básicamente en el Medio Oriente, mientras ellos venían y en esa tesitura agarraron y controlaron toda África. La ruta de la seda. Déjame decirte lo siguiente. La máxima. Dando, Siriaco, un caramelo envenenado. Claro. De apoyo económico para proyectos de infraestructura. Así mismo. Pero a su favor. O sea, cuando se metieron en Venezuela, ¿con qué intención tú crees que lo hicieron? ¿Por qué los chinos, por ejemplo, inmediatamente al día siguiente de las elecciones en Venezuela apoyaron? Reconocieron. Ya inmediatamente eso genera un equilibrio en términos geopolíticos, y lo mismo hizo Rusia y lo mismo hizo Irán. Entonces, ahí sencillamente lo que hay una visión geopolítica de un control de un país que tiene recursos naturales que son importantes para el futuro y para empresas que son estratégicas. A ellos no les importa. A ellos no les importa que sean dictadores. No le importa. No.